Hola, buenas, aquí en el segundo capítulo de consejos para soldar. Hoy vamos a tocar el tema de la preparación de los componentes para estañarlos y soldarlos y que nos queden soldaduras correctas, que no tengamos la típica soldadura fría. Y para ello pues vamos a hacer un pequeño ejemplo con un cable cualquiera. Vamos a pelarlo y vamos a estañarlo y vamos a soldarlo. Estos son cables de motores, creo que estos son de motores DIS, son muy flexibles, son fáciles de soldar y como tantos cables que vais a tener que tratar en este hobby, pues son de pelitos. No son de un solo cuerpo, sino que son una malla de pelos. Es muy importante, hay gente que lo que hace es simplemente la aprieta con los dedos y empiezan a soldar y a estañar y demás. El problema que tienen es que después, pues esto no coge bien a la placa o no coge bien al cable, se deshilacha, le salen puntas, no le queda recto. Muy importante es hacer una espiral con los cables, haciéndolo girar sobre los dedos, para que queden totalmente compactos en un primer paso. Con esto que hemos hecho, con esto lo que hemos hecho es convertir esto en un solo hilo, en un solo pelo. Problema, que la misma grasa de la mano hace que ensucie el conector, hace que ensucie el cable. Entonces aquí ahora pues será más difícil que coja el estaño a la primera. Para eso tenemos la pasta Flux. Como hemos dicho, este sería nuestro mayor aliado a la hora de soldar. Esta pasta pues lo que hace es limpiar, es un decapante natural. Mojamos toda la parte que vayamos a soldar, la impregnamos bien y aplicamos el soldador bien limpio, como ya vimos en el capítulo anterior. Vamos a hacer uso, para comodidad también del vídeo y también que sepáis que existen, pues la tercera mano, la famosa third hand, en inglés baraito. La tercera mano tan útil para poder maniobrar perfectamente soldador y estaño sin tener que utilizar otros medios. Calentamos el cable. Veis la espuma que se genera en la base. Aquí en la base se genera una espumita. Eso es el flux. Y ahora perfectamente ya podemos aplicar el estaño, poca cantidad, que se va a quedar perfectamente cogido al hilo, independientemente de la grasa que hubiese tenido por haberla estado tocando. Como previamente le habíamos hecho un tirabuzón al cable, pues aquí tenemos ahora una pieza única, quieta, rígida, que no se tiene por qué deshilachar, ni tiene que tener en la punta hilos sueltos, ni nada. Vamos a volver a repetir por la otra cara. Mismo proceso, pelamos el cable, hacemos un rollito con los hilos, aplicamos la pasta Flux. Importante, primero se aplica el calor y una vez que esté caliente es cuando aplicamos el estaño. Si no lo hacemos así, no cogería suficiente temperatura el metal y después el estaño no coge bien. Y ahora pues ya de paso vamos a aprovechar también este mismo ejemplo para soldar los cables uno con otro. Bueno, en este caso no vamos a utilizar la tercera mano completa, sino que vamos a utilizar unas pinzas y lo haremos pues soldador y pinza en mano. El porqué es que si hemos hecho bien las soldaduras, aquí hay suficiente estaño y aquí también hay suficiente estaño como para no necesitar utilizar más estaño en estas soldaduras. Simplemente aplicando calor, voy a ver si consigo que se vea bien en cámara. Simplemente aplicamos calor y directamente ya tenemos una soldadura totalmente limpia. Importante, nunca sopléis las soldaduras, porque entonces sí conseguimos crear soldaduras frías, que son esas soldaduras que no tienen brillo y que a la primera de cambio pues pueden partir y separarse los componentes.
Esto estando limpio, estando bien fuerte, es más fácil que parta por la base o por cualquier otro sitio que por la propia soldadura. Si previamente le hubiésemos metido un poquito de termorretráctil al cable, que es lo que se suelen hacer cuando estamos soldando motores a los variadores, ponemos lo más alejado de la punta de la soldadura para que el calor no comprima el termorretráctil. Y una vez que hemos cerrado la soldadura, pues volvemos a poner el termorretráctil hasta su sitio y aplicamos calor, o bien con un secador, con otra fuente de calor. Hay gente que también utiliza pues el propio soldador, el calor del soldador, o lo tocan así un poco el plástico y lo van encogiendo. Yo cuando empecé, como no tenía una fuente de calor que tengo ahora que es, digamos, demasiado profesional, a ver, lo voy a enseñar, es un bicharraco. Más industrial que otra cosa, pero bueno, a mí me hace la bio. Soy un poco berraco y compré esta auténtica maravilla. Tiene 2 marchas, tiene 2000 vatios de potencia y bueno, poniéndolo al mínimo aplicas calor sobre el termorretráctil y en nada agarra el termorretráctil. Y bueno, como el movimiento se demuestra andando, mejor que contarlo es hacerlo, y así completamos un poquito también este tuto, que aunque esto no tenga nada que ver con soldaduras, pero bueno, sí es verdad que después para el soldado de motores a los variadores, pues vamos a tener que utilizarlo. Lo que comentaba, se metería un termorretráctil, incluso más corto que esto, bueno, pero para el ejemplo nos va a valer, y lo alejamos de la zona donde vayamos a unir, para evitar que el propio calor del soldador haga que la parte más cercana a la soldadura, pues empiece a encogerse y después no corra bien. Una vez que ya tengamos la soldadura hecha, lo llevamos a la unión. En este caso lo voy a dejar aquí en el centro, imaginándonos que estuviese aquí ya la unión, y aplicaríamos calor. O bien con un soldador, un soplete, o también incluso con los mecheros de cocina, estos de gas, de gatillo, de cocina, también se podría. Lo único que pasa es que el de gas pues suelta humo negro, y cuando tienes que utilizarlo con termorretráctiles oscuros, pues no tienes problema. Pero por ejemplo, yo que utilizo mucho los amarillos, pues después se oscurecen y se ponen sucios. La otra manera que comenté, pues bueno, esto no se puede mover mucho, así. La otra manera sería con el propio soldador. Si tenéis prisa y no queréis marearos mucho, pues el mismo soldador vamos a hacerlo solamente sobre una zona para que se vea la diferencia. ¿Veis ahí el agarre que va haciendo? Pues con el mismo soldador se puede hacer eso. Y bueno, ya para acabar el capítulo de hoy, vamos a hacer la soldadura de cable al conector. En este caso, un XT60 hembra, que serían los que utilizamos para alimentar nuestros cuadricópteros o nuestros aviones o lo que sea que vaya con una lipo. Y en este caso, pues voy a utilizar este cable que me pasó un compañero, Álvaro, un saludo, que no siendo el cable más idóneo para alimentar para alimentar la placa distribuidora, la PVC, aunque no es el más idóneo, los hay menos rígidos. La verdad es que para el caso y para el uso que se le va a dar tampoco está mal. Yo en mi caso el conector lo voy a dejar alojado en una parte del chasis y no va a tener movimiento, como muchos habéis hecho también. Yo voy a utilizar un puentecito metálico que lleva sus 2 tornillos y que deja fijo la clavija de conexión. Este cable es de cobre, este es de electricidad, este es un par de milímetros serán. No es el más idóneo, pero bueno, nos va a venir bien para el tuto, ya que estos sí son pelos y son bastante rígidos. Y vamos a ver cómo queda completamente soldado. Vemos aquí los hilos de cobre, ¿de acuerdo? Pues hacemos exactamente lo mismo que explicamos antes. Le hacemos una espiral.
voy a cortar algún hilo sobrante de la punta. Aquí sí vamos a necesitar bastante calor, con lo cual me voy a ayudar de la tercera mano para calentar la zona y después echar el estaño. Previamente usamos nuestra pasta flux en cantidad. Y calentamos. Vamos aplicando el estaño. Y conforme se va derritiendo, vamos acercándonos más a la zona de la base para que el estaño vaya cogiendo y se vaya metiendo entre los hilos y nos quede totalmente compacto y homogéneo el cable. Muy bien, pues ya lo tenemos. Esto estará caliente como una pata en la oreja, con lo cual mucho ojito y mucho cuidado. De hecho estoy tocando aquí a esta altura y esto ya quema, ya toca así y molesta el tacto. Y vamos a preparar el conector. El conector, como veis, tiene dos partes. Una baja y otra alta, que podemos con los alicates girar y ponerlo en la orientación que queramos. Para soldar los cables, lo mejor es ponerlo tal como vienen normalmente, que es hacia afuera. De esta manera podemos introducir el cable por un lado y por el otro sin problema. Y sobre todo a la hora de estañarlo, ya que esto es cobre y viene pelado, tenemos que prepararlo y tenemos también que estañarlo. Voy a ponerlo aquí para que se vea bien. En este caso, para aplicar la pasta flux, o bien con un bastoncillo de oído o con cualquier punta de cualquier cosa, pues se puede hacer. Yo voy a utilizar el propio bisturí para coger una puntita de pasta flux, ponerla en el conector, aplicar calor. Y en este caso sí vamos a echar muy poco estaño. El suficiente como para que llene todo lo que es la semicircunferencia, pero que no quede ninguna gota que bloquee la entrada del cable. Así después pues podemos perfectamente poner el cable. En este caso yo, por ejemplo, he echado de más. Podéis volcarlo, ponerlo para que la propia gravedad y el soldador haga que se escurra el exceso de estaño. Y aquí lo mismo, vamos a necesitar aplicar mucho calor. Son componentes anchos, grandes, y aquí sí necesitaremos un pelín de paciencia. Y sobre todo tener mucho cuidado con quemarse, porque el cable va a coger una temperatura curiosa. Cuando la temperatura del conjunto veáis que empieza ya a ponerse blanda, podéis ayudar echando un poco más de estaño, tocando la parte limpia del soldador, de tal manera que el calor haga que derrita el estaño y el estaño cogerá camino para todos los huequecitos que tengamos.
Y ahora, por supuesto, es muy importante no soplar ni tocar. Es una unión con una temperatura alta, con lo cual, paciencia, se ponéis a hacer otra cosa, soldáis otros cables y dejáis que esto cuaje correctamente. Si está bien hecho, veréis que el estaño coge por todos los campos, por todos los laterales. En este ejemplo yo he dejado bastante largo el cable. Lo suyo sería haberlo cortado, haber hecho un trozo bastante más pequeño de cobre del tamaño del conector, para después con una funda termorretráctil subirla y coger y dejar la conexión aislada. Bueno, pues yo creo que hasta aquí va a quedar el episodio de hoy. Espero que os guste, que os sirva. Evidentemente esto no es una masterclass, pero bueno, se trata de ayudar a los compañeros y que puedan afrontar un poquito las soldaduras con más tranquilidad. Un saludo.